¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ya casi estamos en la octava generación. Hemos pasado ya todos los detalles históricos y en donde algunas generaciones conocían los detalles solo como cosas del pasado. Hoy estamos hablando de la sexta generación. Esta generación es conocida por casi todas las generaciones actuales. Es aquí donde los gráficos y el poder le dieron el habla y la fama a las grandes historias. En esta generación muchas de las sagas de videojuegos dieron comienzo. Y sí, en esta generación es donde millones de actuales jugadores comenzaron. En esta generación es donde muchos de nosotros nos enamoramos de algunos de los juegos que seguimos jugando en nuestras consolas de octava generación. El juego en línea estaba predestinado y aquí es donde la prueba y error surcarían el camino de lo que tenemos hoy en día. Y díganme ustedes, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí empezamos en esta generación y nos enganchamos con un Call of Duty, un Halo, un Project Gotham y muchos juegos más. Esto sería el comienzo no solo de una nueva generación, sino de un nuevo género de arte, los videojuegos. Pero antes de comenzar con este capítulo, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que te enteres de todas las novedades que subimos todos los días y que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Este año hay que llegar al 1.000.000 de suscriptores y estoy seguro que con tu ayuda lo podemos lograr. Y bien, continuamos. La sexta generación de consolas comenzó con la Sega Dreamcast. Fue lanzada en Japón un 27 de noviembre, a tan solo 2 años del final del siglo XX. Ahora, se presume que fue la primer consola que permitía el juego multijugador gracias a su módem integrado de 56K. Pero algunas consolas ya incluían un módem o lo podías agregar como un accesorio. La misma Sega Saturn tenía un accesorio llamado Sega Netlink con el que podías jugar en línea. Resumiendo, la primera consola con módem integrado, sí. Pero la primera consola a la que se le podía agregar un módem como accesorio fue la Commodore 64. Cuando te viene a la mente PlayStation 2 y la primera consola de Xbox, con seguridad no recuerdas a la Sega Dreamcast. La razón puede ser la siguiente. Sega se apresuró a sacar la Dreamcast. Ellos querían que no solo fuera la competencia de PlayStation y del Nintendo 64, sino que esperaban que estas la sacaran del mercado por completo. Muy probablemente pensaron que la gigante Sony no prepararía una segunda versión de la PlayStation que ya de por sí era bastante popular. Además, supongo que pensaron que como la Nintendo 64 entró ya al último de la quinta generación, entonces tardarían más en actualizarse y sacar otra consola de Nintendo. Bueno, lo cierto es que la Sega Dreamcast fue una consola genial. Sin embargo, la entrada de PlayStation 2 al mercado la sepultó muy en el recuerdo de los gamers de antaño. Y es que aún no salía la consola de Sony cuando la gran cantidad de publicidad generada para la nueva PlayStation había hecho que los gamers reaccionaran de manera desfavorable hacia la consola de Sega. En primera porque Sega no tenía el poderío económico de Sony para hacer publicidad y en segunda porque PlayStation estaba pasando de CD a DVD. Ahora, el rumor de que Microsoft preparaba una consola era más que eso. De hecho, en un principio Sega y Microsoft consideraron trabajar juntos e incluir el sistema operativo Windows CE en la Dreamcast. Pero, pues, Microsoft no es que tuviera necesidad de trabajar con Sega y poquito después de estos rumores de colaboración, el proyecto se descartó por completo. En fin, todo esto terminó con el lanzamiento de la PlayStation 2 el 4 de marzo del año 2000, ya sin rumores y sin lágrimas. La salida de esta consola dejó en el olvido a la Dreamcast y ¿para qué? ¿Para qué dices? Bueno, para transformarse en la consola más vendida de la historia con más de 155 millones de unidades. Y te preguntarás, ¿para qué tantas consolas? Porque tampoco había tantos juegos. Oh, sí que lo sabía. El último título de la consola de Sony fue el FIFA 14. Pero antes de ese coleccionó la para nada despreciable cantidad de 3.870 títulos, como la ven. Es más, ya se había lanzado el PlayStation 3 y aún se seguía vendiendo la consola. De hecho, el FIFA 14 salió al mercado en el 2013, solo un poco antes de la salida al mercado de la consola PlayStation 4 que salió el 15 de noviembre de 2013. Pero bueno, sigamos con la PlayStation 2. Bueno, en un principio era algo pesada y grande, pero con el tiempo Sony fue rediseñando los modelos para hacerla súper delgada y con puerto Ethernet incluido. Bueno, los primeros modelos no traían puerto de Ethernet,
ya que este se vendía en un accesorio por separado que también te permitía conectar un disco duro IDE y agregárselo a la consola. Un dato curioso para los geeks amantes de la consola es que Sony tenía un kit de expansión creado por ellos mismos para que la consola corriera una distro de Linux. De esta manera podrías hacer de esta poderosa consola un sistema de cómputo personal de bajo presupuesto. A lo mejor no era la mejor computadora, pero oye, se agradece. En fin, con esta consola Sony se llevó las palmas. Usaron antes que cualquier otro sistema, un sistema de sensores de movimiento, mucho antes que Wii o Xbox lo manejaran. Otro dato curioso es que Sony en un principio de su lanzamiento tuvo problemas para exportar su consola. Y es que la ley japonesa no permitía exportar cierto tipo de tecnologías, incluidos los procesadores que venían dentro de la consola de PlayStation 2. Se decía que con este tipo de procesadores se podían calcular una gran cantidad de datos matemáticos, como los implementados en armamento militar, más específicamente los misiles. De ahí es donde surgió ese gran rumor. Digo, con procesadores de ese tipo sí que se podían hacer cosas así, pero no es tan simple. Ahora, otro dato súper curioso es que Saddam Hussein, quien fuera presidente de Irán por esas fechas, importó una gran cantidad de esas consolas. Y podrás pensar, sopota madre, este quiere empezar la Tercera Guerra Mundial, pero la verdad es más simple que eso. A Saddam no le interesaban los procesadores, le interesaba el coltan. El coltan es un mineral que se producía en aquellos tiempos en el África subsahariana. Llegó a tener un precio más alto que el oro por gramo y supongo que Irak estaba teniendo problemas para conseguirlo. El coltan es un superconductor que se comporta mejor que ningún otro elemento a la hora de soportar cambios de temperatura repentinos, sobre todo a altas temperaturas. Es por eso que Sony perdía dinero en un principio cuando empezó a vender la consola, que llegó a ser la mejor vendida hasta ahora de la historia. Aunque aún hay mucho que decir de esta consola, debemos seguir adelante con las demás consolas de esta generación. Aunque no sería mala idea luego hablar sobre las curiosidades de cada una de estas consolas. Pero continuemos con la Nintendo GameCube. Y aquí entramos en terrenos escabrosos, porque así como hay fanáticos hoy en día de PlayStation, también los hay de Nintendo. Bueno, ya dejamos ver el poderío de PlayStation y su récord de ventas, pero déjenme decirles que Nintendo siempre tendrá lo suyo. El GameCube, así como Dreamcast pensaba, salió a la venta 3 años después de la consola de Sega. Y fue el 14 de septiembre del 2001 cuando un poco más de medio millón de consolas fueron distribuidas para su venta en Japón. Y solo serían un par de meses después que 700,000 unidades se distribuirían en la región de Norteamérica. Poco después se programó su lanzamiento en otros países como España, por ejemplo, que la recibió hasta el segundo cuarto de 2002. Y bien, si me pongo a hablar de los juegos de Nintendo, con seguridad me voy a quedar corto. Ya habíamos mencionado de lo que es ser fan de Nintendo. Juegos como Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda y Metroid Prime fueron lo que hacían que el nombre de GameCube estuviera en la boca de todos por aquellas épocas. Se lanzaron poco más de 600 juegos y la GameCube se despidió en junio del 2003 sin hacerle sombra a la PlayStation, pero sí consiguiendo empatar con un Xbox en algunas ocasiones. Ahora, la Xbox. Uy, ¿qué decir de esta consola? En comparación con PlayStation y GameCube, esta consola fue la más poderosa gráficamente hablando, y claro está, hablando exclusivamente de esta generación. Fue el inicio de una de las consolas con más adeptos mundialmente al día de hoy. Lanzada por Microsoft el 15 de noviembre del año 2001, tiene varios puntos muy importantes que es esencial mencionar. En primera, PlayStation nunca, pero nunca se vio amenazada por Xbox en cuanto a sus seguidores se refiere, y sus ventas fueron de poco más de 24 millones de unidades antes de ser descontinuada. Ahora, Xbox y su juego en línea, llamado Xbox Live, empezaría una carrera entre consolas para ofrecer una plataforma de juego cooperativo o de competencia que fuera compatible con las futuras generaciones de consolas. Y sí, no fue el primero, pero implementó lo que Dreamcast en su inicio no pudo hacer. Pero apeguémonos a esta exclusivamente. Xbox lanzó su servicio de Xbox Live el 15 de noviembre del 2002. Tuvo un par de betas antes, aunque las fechas no son muy exactas. Decíamos que la Xbox de Microsoft hizo realidad el sueño de Dreamcast. Y comenzó permitiéndote que tu nombre en línea continúe hasta el día de hoy.
El hecho de poder escoger lo que llamamos hoy en día como gamertag comenzó también una carrera por el reconocimiento mundial. Ya no era un nombre en línea, ya era una etiqueta de lo que eras capaz de hacer y los demás podían verlo. La arquitectura de esa consola estaba basada en un procesador Pentium 3 y como pasa en todas las consolas, los desarrolladores en un principio desaprovechaban los recursos de la misma. El paquete de desarrollo que se daba es lo que hoy conocemos como DirectX, y este hizo que incontables horas de juego fueran catapultadas directamente a las manos del jugador, que ahora contaba con lo que puedo decir un muy ergonómico control para la fecha. Y era algo feo, la neta. Parecía que estabas sosteniendo como una tortuga en tus manos o un bolillo. Sin embargo, no soy el único en decir que, a pesar de que cambiaron el diseño del primer mando de Xbox un poco después, el control de tortuga fue uno de los más cómodos de manejar y sostener en tus manos, pero teniendo el inconveniente de ser un poquito pesado. Pero bueno, nos hacía fuertes, porque claro está que no lo íbamos a sostener por solo unos minutos. Su catálogo de juegos corría desde una unidad de DVD como la consola de PlayStation y GameCube. Por cierto, olvidé mencionarles que en GameCube Nintendo utilizó una versión más pequeña de este formato. Poquito más tarde lo conoceríamos con el sencillo nombre de Mini DVD. En fin, el catálogo de juegos de la Microsoft Xbox nunca llegó a ser tan grande como el de la PlayStation, pero la verdad es que algunos juegos se colaron en la historia por la puerta grande. Uno de ellos fue el Halo. En fin, tomando de lado de que PlayStation siguió siendo el campeón indiscutible en esta generación, Xbox sí cumplió con su parte de la historia trayendo a la vida a Xbox Live. Ahora, no todo fue miel sobre hojuelas para las 4 consolas de esta generación. En primera, porque las 3 consolas fueron víctimas de la piratería. La más sencilla de alterar fue la Dreamcast, y eso de alterar es un decir, porque no se necesitaba realmente nada. Básicamente solo tenías que dumpear los juegos y quemarlos en un CD para que la consola los identificara como originales. No, pues la neta sí, estaba bien fácil. Segundo, la PlayStation y la GameCube fueron sobrepasados gracias a un circuito integrado que en el PlayStation era bastante complicado de instalar. Pero bueno, los piratas se dieron sus mañas. Y por último, la Xbox tenía en ambas versiones una llamada Soft Mod, en donde se modificaba el sistema operativo gracias al acceso libre que te daba un exploit que venía en varios juegos, y también tenía un circuito integrado que, al igual que en PlayStation y GameCube, necesitaba ser instalado por algún persado con el cautín y el estaño. Esto definitivamente hizo daño a la industria del desarrollo de videojuegos, pero hoy en día Microsoft es recordado como quien lanzara, y me detendré un poco aquí porque no era una advertencia y no creo que fuera una invitación seriamente hablando, pero bueno, igual lo mencionaré. Microsoft se pronunció diciendo: si van a piratear, que sean nosotros. Jeff Rakes pasaría a la historia con esta frase, sobre todo porque era el presidente de la división de negocios de Microsoft. Bueno, con este terminamos un capítulo más de la historia de los videojuegos. Esta fue la 6ª generación y, como les había mencionado antes, para este entonces sí tenemos consolas portátiles, pero las abordaremos todas en un capítulo exclusivo para ello. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos, y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro.